Una cordial bienvenida al Banco de la República de la Ciudad de Manizales. Estábamos dando estos 5 minutos reglamentarios para quienes están aún corriendo, tratando de parquear en el centro de Manizales y para que puedan también disfrutar de esta maravillosa tarde. Antes de empezar nuestro plato fuerte, algunos anuncios parroquiales. Este edificio, este proyecto cultural, las actividades de educación económica y financiera son un escenario de lo público al servicio de los manizaleños y las manizaleñas. Les invitamos a quienes no conocen este edificio aún que lo recorran, 9 pisos, 3 terrazas, alguien me lo dijo un día, yo ya lo digo por todo lado, uno de los mejores coworkings de trabajo en Manizales. Les invitamos a que nos apropiemos de este espacio y escenario público que nos pertenece a todos y a todas, y a que disfruten mucho de nuestra programación. Cada mes tenemos una programación muy importante y este anuncio parroquial va porque estamos estrenando Instagram y canal de WhatsApp. Sí, yo sé, increíble después de 200 años, pero por fin tenemos Instagram de Manizales, del Banco de la República en Manizales, y tenemos por fin también canal de WhatsApp. Así que, como dicen los muchachos, síganos, denle clic en la campanita, como dicen los youtubers. Entonces les invitamos a que nos sigan, Banrep Cultural Manizales. Entonces lo buscan en Instagram, Banrep Cultural Manizales. Si quieren seguir a otros sedes del Banco de la República, pues son igual, Banrep Cultural Neiva, Banrep Cultural San Andrés. Y el canal de Instagram se llama asimismo Banrep Cultural, y allí todos los días prácticamente estamos poniendo toda nuestra programación, así que les invitamos a que nos acompañen, a que multipliquemos. En la última encuesta de Manizales ¿Cómo vamos?, la del 2023, se le preguntó a la gente cómo se entera de la programación cultural y académica de la ciudad, y la gente de Manizales dijo por el voz a voz. Entonces, quienes estamos aquí somos los principales difusores de la programación, y para nosotros pues es muy importante contar con ustedes en este maravilloso ciclo. En abril tenemos una programación maravillosa, tenemos programación en la ciudad de Salamina también, dado el proyecto Salamina Bicentenario de una región. Muy particularmente los invitamos a un espacio que se llama Democracia en la Ciudad, que tendremos el próximo martes 8 de abril, buenos datos, buenas decisiones, para hablar un poco de cómo los datos sirven para la toma de decisiones en lo público. Vamos a tener del 23 al 25 de abril Festo, el festival de los libros y las escrituras. Vamos a tener una feria de editoriales aquí en el Banco de la República, así que del 21 al 23 de abril les invitamos a que nos sigamos contagiando de los libros. Bueno, aquí, para quienes no se han dado cuenta, estamos rodeados además de estas dos maravillosas mujeres, de otras 20 mujeres que ustedes pueden admirar en estos pendones, que son una parte del reflejo del trabajo que hemos llevado por 3 años de un proyecto bellísimo que se llama Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas, una feliz coincidencia con Adriana Villegas y el Banco de la República en el marco de sus 100 años. Es un proyecto que lleva, en este momento es la 3ª etapa, 2 etapas donde a partir de una investigación de Adriana y de otros académicos de la región, pues empezamos a nutrir un poco un proyecto para visibilizar a estas mujeres que o escribieron o nacieron a principios del siglo pasado. Allí descubrimos muchas cosas, cada evento, cada acción alrededor de estas 20 mujeres era una cajita de sorpresas o es una cajita de sorpresas. Y el proyecto logró en sus 2 primeras versiones que estas mujeres estuvieran presentes en Google. Y eso ustedes dirán, pues sí, estas 20 mujeres no existían en Google. Y eso habla un poco de la invisibilidad de la escritura en femenino. ¿Y por qué estas mujeres no aparecían en Google? Pueden haber muchas razones, pero básicamente porque cuando escribieron, pues allí quedaron sus escritos y no trascendieron. ¿Y no trascendieron por qué? Por razones socioculturales, políticas, que hicieron que no trascendieran. Entonces, este proyecto les dio
nombre, les dio su rostro, las ilustramos para hacerlas cercanas también a las nuevas generaciones. Tienen una entrada en la enciclopedia del Banco de la República, que es como una Wikipedia del Banco de la República, y desde allí aparecen en Google también. Tenemos las conferencias de estos 2 años sobre cada una de estas mujeres grabadas. Tuvimos un semillero de niñas del Colegio Perpetuo Socorro que las investigaron, las dibujaron, las cuestionaron, que fue maravilloso. Y hoy oficialmente le estamos dando la bienvenida a la tercera etapa del proyecto, que quizás no sea tan visible por las conferencias que hacíamos, etcétera, pero que ustedes van a ver los resultados en el corto y mediano plazo. Este proyecto, además de contar con conferencias en YouTube, además de tener las entradas en la enciclopedia del banco, va a tener una serie de podcasts de la vida y obra de estas 20 mujeres, podcasts corticos de fácil digestión para que todos podamos pues, conocerlas en un formato distinto, así que cuando salga el podcast este año les invitamos a que lean y escuchen sobre la vida y obra de estas 20 mujeres y quizás el sueño que cumplimos todas las personas que estábamos tras bambalinas de este proyecto es que vamos a sacar una publicación del Banco de la República alrededor de estas 20 mujeres. Muchas de ellas nunca tuvieron la posibilidad de sacar un libro. Esto es como un regalo de la historia a esas, sobre todo a ellas, aquellas que nunca pudieron publicar un libro por distintas razones, sobre todo porque la sociedad decía que las mujeres no publicaban en ese momento. Entonces, cuando salga el libro va a ser un momento muy importante y pues claramente pues haremos un lanzamiento, etcétera. Entonces, estamos todo este año trabajando en la producción de eso y además, este año, particularmente en Salamina, vamos a llevar el proyecto Mujeres Escritoras Centenares del Gran Caldas a Salamina. Hay mujeres que escribieron sobre Salamina y que, además de Agripina Montes del Valle, que es como una de las grandes figuras salamineñas, pues para que los niños y las niñas y los jóvenes de Salamina pues conozcan de quienes escribieron su territorio, pero sobre todo de las mujeres que escribieron su territorio. Entonces le damos la bienvenida a esa tercera etapa del proyecto. Para el Banco de la República es un honor poder tener este proyecto, digamos, en esta etapa, y lo que viene es seguirlas difundiendo, que cuando ustedes salgan de aquí le puedan hablar a sus hijos, a sus tíos, a sus primos de Claudina Múnera, de Elena Benítez, por lo menos llevarse la inquietud de indagar por algunas de ellas y podamos redimir un poco esa deuda que tenemos con la historia, no solo de la literatura, sino de la cultura en Colombia en torno a las mujeres. Recientemente, pues cuando nos preguntábamos sobre estos proyectos, ¿para qué sirven? Pues sí, sirven para que visibilicemos, divulguemos, para que la balanza de la producción, el consumo, la creatividad, el fomento, la apropiación de las prácticas artísticas tenga una equidad de género mucho más importante, pero realmente también en el fondo no pasaría nada si pudiéramos leer a todas estas mujeres. No sabemos qué tanto nos transformaríamos como sociedad, pero quizás lo más importante de los hechos artísticos o culturales es que apoyen y aporten la importante tarea que tenemos como sociedad de transformar esa matriz de opinión y de acción sobre los cuerpos de las mujeres, sobre cómo nos vestimos, sobre cómo hablamos, sobre cómo lideramos, cómo dirigimos, cómo maternamos. Realmente la importancia de estos proyectos está muy allá en el fondo de lo que cada uno de nosotros vaya transformando. Yo tengo un hijo hombre que aquí me acompaña, Gabriel, y todos los días me pregunto cómo estamos haciendo para que juntos, de la mano, él y yo, mujer, hombre, trabajemos de la mano para que esa transformación cultural profunda que necesitamos sea viable y las amigas, novias, compañeras de vida de Gabriel puedan estar seguras con mi hijo y con sus compañeros. Creo que esa es una tarea y esas transformaciones culturales no son fáciles, no son sencillas, y si quizás proyectos como estos, leer a las mujeres, comprender esos otros lugares desde donde opinamos, trabajamos, ayuda a esto, pues sería muy importante para las reales transformaciones y desarrollos de las sociedades, porque de nada sirve avanzar en que nos lean, en que nos vean, en que nos escuchen, si todavía, como al día no hace mucho tiempo, o como los últimos tiempos, todavía nos matan. Ahora sí, el plato fuerte. Tengo el gusto de presentarles a dos mujeres que, pensándolo mucho, tienen muchas cosas en común. En primer lugar, son crespas. Yo dije, mira. En segundo lugar, son madres.
son escritoras, y ambas en algún momento de la vida se preguntaron por las escrituras en femenino o por las escrituras de las mujeres. Es como una conspiración cósmica que mientras Pilar con el Ministerio de Cultura estaban avanzando en su proyecto de bibliotecas, de la Biblioteca de Mujeres del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, pues acá Adriana y yo y Beatriz nos estábamos también sentando a conspirar sobre este proyecto de mujeres escritoras centenarias. Así que esa coincidencia hoy se materializa en este maravilloso diálogo que vamos a tener entre estas dos mujeres maravillosas, escritoras, y que sin lugar a dudas su conversación en torno a la escritura en femenino y sobre el impacto de estos dos proyectos concebidos casi que al tiempo y que ponen a circular, a este lado tenemos los libros que el Banco de la República tiene, un poco de la biblioteca de autoras, de nuestras autoras invitadas, es decir, aquí en la colección del banco está la posibilidad de leer un poco este trabajo de ambos proyectos y de ellas mismas. Atrás tenemos venta de libros de las dos autoras y la invitación es a eso, a que materialicemos, leamos, disfrutemos pues, este trabajo de estos dos proyectos y también de las escritoras. Ambas, digamos, son muy conocidas por ustedes, pero para ilustrar a todo el público me permito presentar a Pilar Quintana. Es autora de novelas, libro de cuentos, coleccionista dentro de los libros que ha publicado, esta coleccionista de polvos raros que recibió en España el premio de novela La Mar de Letras, La Perra, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, estuvo en la lista larga de Dublin Literary Award, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award en Estados Unidos y ganó el Premio Biblioteca de Narrativas Colombianas, un English Pen Translates Award y el Literatur Prize, ¿se dirá así? Literatur Prize en Alemania. Los Abismos fue premio Alfaguara de novela en el 2021 y está siendo traducida a múltiples idiomas. Es la editora, investigadora y esa mano detrás de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, el proyecto que nos convoca el día de hoy y que busca rescatar y promover la literatura de las mujeres. Desde casa, como jugando de anfitriona, Adriana Villegas Botero, escritora y periodista, doctora en literatura, docente de la Universidad de Manizales y columnista del Espectador, autora de la novela El oído miope, el libro de cuentos El lugar de todos los muertos y el libro juvenil Sacas, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 3 ocasiones. Sus cuentos y ensayos han aparecido en libros y proyectos colectivos como Bogotá Contada, Latinoamérica Lee, Microficciones, Historias Mínimas y Futuro en Tránsito, entre otros. En 2022 hizo parte del equipo que redactó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el eje cafetero. Su tesis doctoral, además laureada, fue sobre 3 escritoras del Gran Caldas, huellas de autoras de Caldas, Quindío y Risaralda en la prensa de Manizales de los años 20 y 30, investigación que fue la base del proyecto Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas, que el Banco de la República, como ya les conté, empezó a ejecutar hace 2 años y que vamos en la tercera etapa. Que disfruten esta maravillosa conversación y a ambas muchísimas gracias y bienvenidas. Bueno, buenas noches y gracias a Ivonne, a Beatriz, al banco por abrir este espacio y gracias a ustedes por venir en medio del frío. Muy rico tener aquí a Pilar y poder hablar de mujeres escritoras, digamos como empatar con la conversación que aquí hemos tenido, cuando digo aquí es aquí en este espacio. Hemos tenido durante 2 años ya hablando de las mujeres escritoras de esta región y pues la idea sería como poder empatar ese proyecto, encontrar algunos vasos comunicantes si los hay, con el proyecto de Biblioteca de Escritoras Colombianas. Entonces creo que un buen punto de inicio sería que vos nos contaras el origen de esa Biblioteca de Escritoras Colombianas, que tuvo una primera etapa que presentaron en 2022 y la segunda etapa tiene menos de un mes.
Entonces, no ha salido ni siquiera, no ha salido. eso fue un prelanzamiento. El prelanzamiento fue hace menos de un mes. Entonces, eso, que nos contaras como en qué consiste esa biblioteca de escritoras colombianas, a ver cómo empezamos a dialogar. Y luego nos contabas vos sobre mujeres centenarias del Gran Caldas. Entonces, bueno, en el año 2017 hubo un año que se llamó como Colombia-Francia, el año cultural cruzado entre Colombia y Francia, y entonces a lo largo del año hubo una serie de eventos culturales en los dos países, entonces venían artistas, escritores, músicos franceses a Colombia y lo mismo de Colombia a Francia. En el capítulo de literatura, la Biblioteca Nacional de Colombia dijo: el gran cierre de este gran evento lo vamos a hacer en París, y esta es la delegación colombiana de escritores. Y la delegación colombiana de escritores, el año 2017, eran 10 hombres, todos blanquimestizos, todos del interior, ¿no? Y entonces nos pusimos bravas, las escritoras, Adriana se puso brava, yo me puse, Paloma se puso brava, todas nos pusimos furiosas, hicimos una reunión y les pasamos una carta furibunda donde les decíamos que era el colmo, ¿no? Que Colombia tiene escritoras. Y pusimos el hashtag y todo el mundo, no, qué vergüenza, ¿cómo hicimos este evento de 10 hombres sin invitar a ninguna mujer? Después de todo esto yo me fui a mi casa y yo dije: ¿usted a cuántas escritoras colombianas, aquí diciendo Colombia tiene escritoras, a cuántas ha leído? Y yo había leído a las 5 escritoras cercanas, de pronto más, pero todas estaban vivas y las conocía. Había leído a Paloma, había leído a Adriana, había leído, no sé, a Melba Escobar, había leído a varias, sí, a Laura Restrepo, a Piedad, había leído a las conocidas, pero me di cuenta que no había leído a una sola autora clásica colombiana, y empecé a hacer la lista de cuántos autores clásicos colombianos yo había leído en el colegio, y en el colegio solo había leído a 12 autores clásicos colombianos, pero no autoras. Y cuando uno preguntaba por qué, porque no hay, o su literatura no vale la pena, son malas, y yo dije: no puede ser, o sea, es imposible. Y en ese momento yo trabajaba en un proyecto del Ministerio de Cultura y estábamos en una reunión, y de repente detrás de la funcionaria, que era María Orlanda Aristizábal, una gran funcionaria que ya se jubiló, veo yo la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Y algo estábamos hablando, y yo le dije: ¿qué tal si hacemos una biblioteca de escritoras colombianas? ¡Oh! Hizo una cara así y me dijo: ya vengo. Y se fue a conseguir la plata, y pues no ahí mismo, pero se fue a hacer eso, y le dijeron que sí, obviamente, porque todo el mundo dijo: este proyecto tiene que hacerse. Y entonces me dieron la plata. Yo recuerdo que estaba fracturada, esto era 2019, la pandemia fue en... ¿Cómo en la pandemia? Sí, pero yo salí a correr, me caí y me quedé sin un brazo. Entonces me llama y me dice: ya me conseguí la plata, 2 años después. Y yo le dije: pero tengo malas noticias, yo no puedo escribir porque tengo solo una mano, ¿qué necesitas? Y yo le dije: no, pues alguien que escriba por mí. Yo me imaginaba que yo iba a hacer la biblioteca de escritoras colombianas sola, ¿no? Que eso era, me sentaba yo, investigaba, y Google, y en 6 meses le traía, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando yo empecé con una asistente editorial que me pusieron para que ella que escribiera, dijimos: esto necesitamos más gente. Entonces llamamos a otra asistente editorial, empezamos a comunicarnos con las grandes estudiosas. Ahí entró Natalia. Es que una de las asistentes, contémoslo porque estamos acá, sí, es Natalia Mejía Echeverry, que es graduada de Comunicación Social de la Universidad de Manizales, y es de acá de Manizales, y es una escritora también que ha publicado poesía. María Antonia también es de acá de Manizales. Y la otra también es María Antonia León. Dos asistentes. La otra es María Antonia León, que también es escritora y también es de acá. Exacto. Entonces empezamos a trabajar con Yo hago ellas, las cuñas locales. Sí. Y lo que hicimos fue como hacer un corpus de las escritoras que habían existido. Y entonces Natalia tenía, no me acuerdo quién tenía cuáles, pero una era como las contemporáneas y otra las clásicas. Y me dijeron: ¿cómo las dividimos? Y yo: pucha, ¿de qué año a qué año? No, las muertas y las vivas. Entonces teníamos las muertas acá y las vivas acá al otro lado. Y cuando nos dimos cuenta teníamos 470 escritoras, y yo le dije: marica, esto está muy difícil, yo no puedo llegar y decir: ay, voy a publicar a esta porque me cae súper bien.
me encanta, no, esto no puede ser así. Entonces empezamos a hacer un comité editorial ya que estuvo conformado por 60 académicas, gestoras culturales, escritoras, estudiosas, bibliotecarias, ¿no? Personas conocedoras de la tradición literaria colombiana y sobre todo de la tradición literaria colombiana hecha por mujeres, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar con ellas, a decirles, oiga, tenemos una idea de hacer una biblioteca de escritoras colombianas, ¿cómo debe ser esta biblioteca? ¿Usted cómo se la imagina? ¿Cuáles son las razones por las que debemos hacerlas? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué debemos hacer? Pero primero nos pediste la lista. No, primero ¿No? Okay. fue eso. ¿Te acordás, Paloma, que primero fue eso? Eran 5 preguntas, que era como ¿por qué, cómo, cuándo, qué urgencia? Y de repente, ¿cuáles? ¿Y cuáles? Ajá. Y entonces, lo que entendimos muy rápido de la mano de este comité editorial fue que no era una biblioteca para promover la literatura contemporánea, que ese trabajo lo debía hacer el medio editorial. Las editoriales, vayan y publiquen las autoras que les gusta, que están vivas. Que había una gran urgencia de rescatar grandes autoras que existieron, que fueron súper conocidas, que fueron muy leídas, que se ganaron premios, que tuvieron traducciones, pero que nadie las conocía. Y entender primero por qué había pasado eso y publicarlas. Y de ahí entonces sacamos una lista y nuestra urgencia eran 18 autoras. Teníamos la lista A, una lista B por si acaso una no podíamos publicarla acá, entonces teníamos la lista C. Y entonces en la primera etapa publicamos 18 grandes autoras colombianas que habían sido súper destacadas, pero en el camino, con nuestro comité editorial, con las investigadoras, con lo que nos dimos cuenta, nosotros nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que no podía, que eso no daba no representaba lo que había sido la literatura hecha por mujeres en Colombia. Había unas características que la hacían diferente a la literatura de los hombres, ¿no? Los hombres tenían el medio cultural a su servicio, ¿no? Siempre publicaban los buenos, los malos y los regulares, podían publicar. Las mujeres solo publicaban las excelentes. Solamente las excelentes publicaban, las que habían sido mediocres no tenían derecho a publicar, ¿no? También, y ni siquiera las excelentes, muchas grandes escritoras pues eran señoras y entonces les decían, ay no, usted, ay pobrecita, ya quiere ser escritora, ya quiere ser bachillera, creyéndose de bachillera esta señora. Entonces ellas, muchas no consiguieron que las publicaran y tuvieron que hacer sus propias revistas y sus propios periódicos para publicarse. Las revistas y los periódicos tienen una vida más corta que los libros, ¿no? Uno se lee una revista y la pone ahí para luego hacer collage con ella o se la da al reciclador, ¿verdad? Entonces muchas obras de muchas mujeres estaban enterradas, las que no habían conseguido además porque estaban dando teta, criando hijos, cuidando la casa, dándole tiempo al marido para que él sí escribiera. Ellas conseguían hacer cuentos, artículos, una obra más modesta, pero no menos importante, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que además de rescatar a estas grandes autoras que estaban invisibilizadas, necesitábamos traer a la luz a las autoras que no habían tenido una obra que estaba publicada en libros, sino que estaba por allá lejos. Y otra cosa que nos dimos cuenta en la primera entrega es que teníamos, por ejemplo, a Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta de Samper es la mamá de todos los pollitos, ¿verdad? Y Soledad Acosta de Samper fue editora, gracias a ella muchas autoras lograron publicarse porque ella creó más de 5 revistas de mujeres para mujeres, pero además ella escribió 20 novelas, escribió biografías, escribió libros de historia, de divulgación científica. Ella empezó su carrera como cronista de viajes, hizo periodismo, yo creo que la primera, en esa época no se entendía así, pero ella fue la primera escritora profesional en Colombia, ¿no? Que vivió de sus letras y de su profesión. Ella tenía una obra vastísima, pero solo la conocíamos como novelista, pero entonces también en esta segunda entrega, que son antologías, pudimos publicar de ella una crónica de viajes. Como no publicamos una crónica de viajes de la mamá de los pollitos que empezó escribiendo crónicas de viajes,
¿no? Entonces damos una muestra de ese trabajo, publicamos un drama, que ella escribía también dramas, publicamos un artículo de divulgación científica. Entonces también repetimos escritoras para mostrar lo que habían hecho. Y buscamos también publicar ahí a las que habían hecho hitos. La primera autora en publicar su diario firmado por ella. Se publicaban diarios, pero no ponían la firma, ¿verdad? La primera autora abiertamente gay. No que dijera yo soy gay, seguramente hubo muchas otras antes de ella que eran gay, pero es que esta incorporó el tema lésbico en su poesía. El primer cuento de ciencia ficción hecho por una mujer en Colombia, el segundo cuento de ciencia ficción hecho por una mujer en Colombia. Entonces buscamos en esta segunda entrega también dar esa cosa pues de los hitos. Y hicimos el prelanzamiento el 8 de marzo, y ahorita en Filbo ya los libros en este momento están en la imprenta, ya me han mostrado fotos. No he ido a verlos, pero el miércoles voy a ir a ver los libros saliendo ya, y ya con tapas y todo, y van a estar disponibles en todas las bibliotecas públicas del país, en las 1700, no me acuerdo cuántas, 35, algo así, van a estar para que los puedan consultar en las bibliotecas públicas, pero también hicimos una alianza con editoriales independientes para que si quieren llevárselos a sus casas, comprarlos y llevárselos, lo puedan hacer. Y bueno, esa es la larga historia de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, y ahora que Adriana nos cuente la historia del proyecto de Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. Bueno, yo empecé a hacer un doctorado en literatura, estaba haciendo otra tesis de otro tema, también de Caldas, y en algún momento, digamos que más o menos me sucedió lo mismo que a Pilar, y es: ¿qué mujeres he leído yo de esta región de hace un siglo? Pues ninguna. O sea, yo sé que existió Agripina Montes del Valle, sé que existió, pero de ahí a leerla, pues jamás. Entonces empecé como a buscar, bueno, y además en estas, Pilar me llamó para escribir una parte. Lo que yo te decía de la lista es que en algún momento de la Biblioteca de Escritoras nos pidieron al comité, ¿cómo se llama? Editorial, que elaboráramos una lista, pero no decía si una lista de 20, de 15, de 200, o sea, hagan una lista de las mujeres que deberían publicarse. Y cuando a uno le preguntan eso y uno se va, pues claro, uno se va a la biblioteca de uno a mirar qué hay y a preguntarse qué ha leído. Y a mí me salió una lista que yo decía, pues yo de aquí, si me están buscando de Bogotá acá, yo debería dar algunos nombres, sugerir a alguien de esta región, y yo, ¿por qué sé tan poquito? Y además estudio de doctorado en literatura, y yo, pues nadie me ha enseñado eso, no sé. Entonces cambié el tema de la tesis, y entonces decidí que mi tesis iba a ser de eso, porque ahí había un vacío. Empecé a buscar en los libros de historia de la literatura regional, los que hablan de literatura de Caldas, de Quindío, de Risaralda, y pues claro, puros hombres y una que otra mujer en una sección que se llama mujer, ¿sí? O poesía, y ya. Entonces, el trabajo pues consistió en buscar, y eso fue como un primer aprendizaje, y es que estas mujeres escritoras no escribían libros porque escribir libros estaba muy mal visto, porque ellas no podían escribir libros, porque las condiciones sociales no lo permitían. Entonces su espacio de escritura eran los periódicos y las revistas, y entonces hay que buscarlas, yo digo acá que hay que buscarlas es en el 6º piso, que es en la hemeroteca, y no en el 5º, que es la biblioteca. Ellas están en los archivos de prensa. Entonces hacer ese trabajo de revisión de la prensa pudo haberme arrojado ningún nombre, y fue muy chévere cuando empezó a salir uno y otro y otro y otro, y resulta que eso que dice que porque no leemos escritoras no hay, es falso. Claro que hay, y hay muchas, hay muchos nombres. Yo hice la tesis sobre 13, de las que había un corpus lo suficientemente robusto pues para una tesis de doctorado, pero los nombres que encontré son casi 40 mujeres que firmaban, pues porque además los seudónimos ni idea, porque los seudónimos, de hecho hay muchos hombres que usaban seudónimo femenino, entonces es muy engañoso el seudónimo. Entonces con ese proyecto, una vez Ivonne, porque el banco cumplía 100 años,
me dijo, ¿cómo juntamos los 100 años del banco con tu tesis? Y rapidito en una sombrillita de la universidad dijimos, pues hagamos un proyecto de escritoras centenarias, y centenarias es un margen muy amplio porque es que escribieron o publicaron o nacieron, algo que conecte con la centuria, y entonces tenemos mujeres que nacieron desde 1850 y pico, 45, que es Agripina Montes, y murió hace poco más de un siglo, hasta unas que nacieron hace más o menos un siglo. Y con eso hicimos un ciclo de charlas, luego vino un ciclo de charlas durante 2 años, y luego este año estamos pues en la serie que pensamos hacer de podcast, como les decía Ivonne, y digamos, la gira, porque pues nosotros nos quejamos del centralismo bogotano, pero pues nosotros tenemos un manizaleñocentrismo peor. Entonces, estas mujeres, casi ninguna es de Manizales, casi todas, digamos, vivieron acá, pero no nacieron acá. Entonces, es clave también llevar esto a los municipios donde se sienten muy orgullosos de ellas. Fue muy bonito que cuando, por ejemplo, la charla de Claudina Múnera vino gente de Aguadas, y cuando la charla de Agripina vino gente de Salamina. La Merced, entonces, con Fanny González vino gente de la Merced, y así. Elena Benítez, entonces vinieron de Río Sucio. Pues la idea es también publicar un libro, y este proyecto dio pie para otra cosa, y es que con la Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Manizales, que es donde yo trabajo, concursamos en una convocatoria de MinCiencias, de esas convocatorias que haces de investigación donde participa todo, pues el genoma humano, o sea, todo, y nosotros participamos en ciencias sociales, 700 y pico de proyectos, y eso fueron depurando, y nosotros seguíamos en la lista, y como que bueno, no, pero pues vamos a quedar de viceprincesas, eso es muy difícil, y ganamos, o sea, ganamos, nos dio platica MinCiencias, es un proyecto a 3 años, y la idea es publicar una biblioteca breve de escritoras del Gran Caldas, que ahí vamos trabajándole, pues porque no es solo publicar la biblioteca breve, sino que cada libro debe tener pues su estudio crítico, esto es una cosa académica, es MinCiencias, pero pues lo que nos emociona no es tanto nuestro estudio crítico, que también, sino pues que se puedan leer las autoras y poder publicar a esas escritoras. Entonces es un proyecto que debe terminar a finales del año entrante, y después veremos qué nos inventamos, porque pues hay muchas escritoras todavía por rescatar, por visibilizar, y también ha sido un proyecto enfocado, como dice Pilar, no en las contemporáneas, no en las actuales, las que están vivas se pueden autogestionar. Este es un trabajo para las… hemos tenido algunas vivas, debo decir, pues vivas mayores. Cuando hicimos la charla sobre Maruja Vieira, fue muy hermoso porque Maruja Vieira estaba viva y nos mandó un video. Fanny González está viva, pero con Alzheimer y, digamos, muy perdida a veces, pero Sofi, que está allá arriba, Sofía Gómez Piedradita, fue a Bogotá, la entrevistó, grabó un video y la pudimos ver. Y nuestra última mujer, sí está viva, lúcida, escritora, súper activa, y bueno, es como la demostrar de todo este cierre, y está aquí Dorian Hoyos Parra, que es nuestra gran poeta local y hace parte de este… Y eso es nuestro proyecto. Ese es nuestro proyecto. Bueno, y entonces, ahora, digamos que ya contaste, quisiera preguntarte yo, ¿qué aprendiste? ¿Qué descubriste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió? Porque, quiero decir, hace poco Gaceta, que entre otras cosas esto es un momento de cuña, si no han visto Gaceta, la página web de Gaceta está muy chévere, y Gaceta es una revista que hace el Ministerio de Cultura, digamos está en su 3ª etapa, Gaceta revivió, y la página web de Gaceta la están actualizando todos los días, y digamos en esta sequía que tenemos de publicaciones culturales, pues Gaceta es un oasis. Y Gaceta publicó una parte, como la primera parte, me decías ahora, de la nota editorial, la primera biblioteca de escritoras colombianas tenía una nota editorial que es como un librito que escribió Pilar, como con sus reflexiones sobre esta biblioteca. Y Gaceta…
Es una breve introducción a las autoras que conforman la primera parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, las primeras 18, pero acá todavía era un trabajo en progreso, entonces yo me guardé como todo lo que significó esta investigación, lo que aprendí, la historia de la literatura hecha por mujeres, el panorama de la literatura hecha por mujeres, lo escribí en un libro que se llama ¿De qué escriben las escritoras en Colombia? Y va a salir con los 10 títulos, las 10 antologías de la segunda entrega, va a salir un título número 11, que es esta nota editorial. Entonces en Gaceta, que hace por ahí un mes, pues está publicado ese pedacito inicial de esa nota editorial, leí que tú decías que en la gira de la primera biblioteca, la pregunta que siempre te hacen, a mí también me la han hecho con este proyecto, es, bueno, cuéntame, ¿y de qué escriben las mujeres? Vení, yo me muero de ira porque yo estoy segura que quieren que diga, ay, más lindo, escriben de pajaritos y de los hijos y son súper tiernas y de la cocina, muy bonita, tiernas, ¿no? Y me da ira porque yo les digo, pues, de qué escriben los hombres, de todo, ¿no? Imagínense que las mujeres también son seres humanos y escriben como los hombres, de todo, ¿no? Y entonces siempre pensé que era una pregunta mucho más interesante que no me la hacían, y es cómo escriben las escritoras, ¿no? Y esta nota editorial se llama ¿De qué escriben las escritoras? Porque ahí lo que digo, de todo, huevones, en la primera línea digo eso, ¿no? Pero pregúntenme cómo escriben, les voy a contar cómo escriben las escritoras en Colombia, ¿no? Y entonces, yo recuerdo cuando estaba haciendo la primera parte, yo me emperré porque quiero, a ver, encuéntrenme la cronista de Indias, ¿cómo no vamos a tener una cronista mujer de Indias? Y entonces las profesoras de literatura me decían, no, ni idea, no conozco, me fían de los historiadores. Y me dijeron, no, mi amor, es que la conquista no era empresa de mujeres, no había mujeres en la conquista. Y además, en esa época las mujeres no sabían escribir ni leer, ¿no? Las primeras escritoras del Nuevo Mundo son monjas, y son monjas que escribían por orden y bajo estricta supervisión de sus confesores. Los confesores veían, ahí esta está muy loquita, ¿no? Muy inquieta intelectualmente, escriba, para vigilarla, para ver si lo que ella pensaba y sentía y sus inquietudes intelectuales eran de Dios o del diablo, ¿no? Y esas son nuestras primeras escritoras. Muchas de esas escritoras, tenemos 2 que sabemos cuáles son los libros de su autoría, pero hay otras varias, y aquí si hay alguna investigadora que no tenga tema para tesis, le tiro este dato. Hay como unas 7, 8 o 9, no me acuerdo cuántas son, monjas cuyos trabajos están firmados por Fray Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque es que el man les decía, vaya, escribe, ella escribía, y él se cogía los papeles de la monja y luego los publicaba con su nombre. Y no sabemos si el man cogió eso y lo modificó al punto que puede firmarlo, yo no creo, porque leí los otros trabajos de las monjas y a veces le hacían una anotación como, esto que dice aquí la monja es de Dios. Esto sí sospecho que puede ser del diablo, ¿no? Entonces yo creo que no era tan así, pero no podemos publicarlas porque no sabemos de quién es esa autoría, ¿no? Luego vienen las autoras republicanas, que eran todas mujeres súper privilegiadas porque eran las que tenían, pues tenía uno que ser muy rico para poder que le enseñaran a leer y escribir, y los papás ser muy liberales para decir, bueno, eduquémosla. Ella sí, como Soledad Acosta de Samper, ¿verdad? Entonces son unas señoras muy leídas, muy viajadas, que hablaban varios idiomas y que empezaron a ser, ellas no se llamaban feministas, y uno las lee ahora y uno dice, uy, esa señora tan machista, pero en realidad en esa época eran muy feministas, ¿no? Ellas abogaban porque la mujer pudiera educarse y porque tuviera espacio en la escritura sin descuidar las labores del hogar, que son las que Dios le dio como obligación, ¿no? Así vienen como estas señoras. Luego ya tenemos las autoras que toman conciencia de, pues, que tienen que pelear por sus derechos y empiezan
a autogestionarse, a hacer sus revistas, a luchar por los derechos de la mujer, por los derechos civiles de la mujer, a educarse, son maestras casi todas, ¿no? Cierto que casi todas son Ahí maestras. yo quisiera hacer una cuña a Paloma Pérez, que está acá, que ahora la vi, le dije, yo he hablado mucho con usted sin conocerla, porque cuando uno está leyendo, pues uno está hablando con el autor. Y entonces Paloma Pérez, que ha investigado mucho sobre las mujeres escritoras antioqueñas, dice, yo creo que eso yo le he citado en cuanto artículo escrito de este tema, que las mujeres escritoras eran una de dos, o hijas, esposas, hermanas de hombres de letras, si usted no nació cerca de un hombre de letras de malas, y si no, profesoras. Y algunas, por supuesto, tienen las dos características, y ese ejercicio lo hemos hecho mirando a todas las que hay acá, porque estas son como las de nuestro proyecto, y no hay una sola que se escape de esa condición. Todas son o monjas. O, Ay, pues, bueno, pero es que sí, estas las más son, viejas, estas son las son más ya, viejas, son monjas, es que sí. cuando las monjas y la colonia, esto era monte. Sí. Nosotros somos más, esto es un territorio más joven. Sí. Entonces, nosotros, digamos, la más vieja que tenemos acá es María Martínez de Nícer, que realmente nació en Sonsón, y su texto es de 1842, 43 publicado y es 1841-42, pero pues ya no es monja, es señora casada, soldada. Entonces, Y ella dijo, jueputa, se vino la guerra y me van a matar a mi marido, yo me voy a la guerra, y se cortó el pelo, se puso pantalones, su hermana era, y sus papás también, y se fue a la guerra. Y es un diario magnífico, va a salir publicado en la Antología de Literatura Rebelde, donde tenemos a todas las guerrilleras, las que lucharon por los derechos civiles de la mujer, se los recomiendo mucho. bueno, y entonces, efectivamente, si uno se pone a ver la historia una por una, sí, esta es la esposa de fulano, esta es la hija de sutano, esta es la hermana de Max Grillo, esta es la no sé qué, o esta es profe, esta es profesora, esta es normalista. Claro, porque si usted no era ni lo uno ni lo otro, la posibilidad de que usted sea analfabeta es toda. O sea, en esta época, la mujer que para escribir hay que leer, si usted no lee, pues no puede escribir. Sí, por ejemplo, y para leer había que tener biblioteca, o sea, era muy difícil la circunstancia de una mujer que no fuera ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, la primera gran autora indígena es normalista y fue profesora, ¿verdad? Entonces, es muy posterior a ellas, pero pues ese era el camino como hacia la profesionalización en todos los ámbitos de la mujer y también de las mujeres escritoras. Y luego ya tenemos como las escritoras que ya se asumían como escritoras, ¿no? Es que las otras escribían con mucha vergüenza. Decía Adriana, pues que no hay casi libros, pero los libros que hay siempre tienen un prólogo del marido, el papá o el hermano diciendo, les juro que ella es buena mamá, buena hija, y no es que le haya dado la ventolera de escribir, yo le vi que tenía aptitudes y yo le dije, vaya y escriba, ¿no? Igual que como en la época de las monjas, y es como pidiendo disculpas porque ellas están escribiendo y como les dieron el permiso y fresca que ella no me ha descuidado a mí ni a los niños, no se preocupe, es buena mujer a pesar de ser escritora. ¿No? Entonces era un oficio que era vergonzoso, las mujeres escribían, o sea, cuando ellas escribían en esa época, lo que pasa es que sigue pasando, ponían el cuero, ¿verdad? Y era un oficio en el que pagabas un precio social muy alto por ser escritora, que lo seguimos pagando nosotras, pero las de esa época era un precio todavía más alto, ¿no? Entonces tenemos grandes escritoras que no sabemos quiénes eran, que no sabemos cómo se llamaban, dónde nacieron, cuándo se murieron, porque escribieron con seudónimo, ¿no? Tenemos muchas obras huérfanas hechas por mujeres, seguramente hay obras huérfanas de hombres, pero yo creo que la proporción en obras de mujeres es mucho más alta, ¿no? Que no. El segundo cuento de ciencia ficción escrito por una mujer en Colombia lo escribió María Castelo Ortega y su biografía es No se tienen datos sobre ella, y créanme que nos esforzamos mucho por encontrar algún dato o algo, nada, ¿no? Y es un cuento magnífico que tiene gran talento. Hay una de mis epígrafes favoritos, dice, he cometido un crimen, he escrito una novela, ¿no? Eso es Berta Rosal. Berta Rosal sale en la novela semanal, que era un semanario que se publicaba
con su novela corta, que en realidad es un cuento como de 20 páginas, llamado Único Amor, y sale como una mujer en antifaz. La biografía de Berta Rosales no se tienen datos sobre la autora, ¿no? Y así hay muchas obras que no sabemos de quiénes son. Pero entonces, ok, eso era como para que nos contaras de qué escriben, ¿cierto? Como Sí, la pregunta que te hallazgos, escriben. sí. ¿Alguna sorpresa, dificultad? Porque una cosa es encontrarlas y otra cosa es poderlas publicar, también como la gestión con los herederos, como todo ese Sí, pero ¿y no rollo. nos contás vos tus hallazgos así ya? Mis hallazgos, Yo quería hablar de unas autoras en Ok. especial, entonces si querés nos contás los tuyos, es para que no se me olvide, no me dejen olvidar. Quiero nombrar unas autoras que me parecen extraordinarias. pues, a ver, ¿cuáles hallazgos? Lo primero es como el desconocimiento que hay sobre ellas. Este proyecto tuvo un esfuerzo, si se quiere, personal que a mí me interesaba, y era encontrar foto de cada una para darle rostro, porque si usted googlea, pues no hay foto. Entonces, pues si usted no se ha leído García Márquez, peor para usted, no se lo, pues digamos, se lo está perdiendo, pero por lo menos ve la foto y lo identifica. Pero de ellas, pues ni idea. Y estoy muy contenta porque ya en este momento tenemos foto de todas. O sea, de todas, la última apareció la semana pasada y entonces ya tenemos imagen de todas. Pero además hacer eso es un trabajo heroico, No, pues, suena fácil, pero yo sé pues lo suena que fácil, es que yo empecé con esto en 2020 y la última foto apareció la semana pasada. O sea, esto es más o menos así. Un hallazgo que puede parecer anecdótico, pero ahora lo conversaba con Pilar, hay muchas, como María Castelo, o sea, sin datos. En general, es más fácil encontrar datos de las que fueron mamás, de las que tienen descendencia. A veces los hijos, los nietos se encargan de difundir la obra de la mamá, no siempre, pero a veces. También a veces hay hijos y nietos o nietas que son escritores. Las que no tuvieron descendencia, en general, el acceso a información biográfica es muy difícil. Otra cuestión es que lo que yo he concluido es que la historia de la literatura se busca normalmente en los libros de historia de la literatura, y esos libros de historia de la literatura, voy a caricaturizar un poco, pero alguien hace la historia de la literatura hasta el 2000, y luego viene alguien en 2025 y coge esa historia de la literatura hasta el 2000 y complementa los últimos 25 años. Y da por hecho que lo que había de ahí para atrás es. Entonces hay errores que viajan 80 años en los libros de historia de la literatura, porque lo que no se hace es leer a las autoras, o sea, ir a los textos originales. Entonces hay errores como, por ejemplo, que Agripina Montes del Valle tiene un libro que se llama Poesías, y tiene un prólogo ese libro firmado por Rafael Pombo, ese prólogo se llama Las sacerdotisas, en donde Rafael Pombo invita a leer mujeres en 1883. Y el prólogo de Rafael Pombo, que se llama Las sacerdotisas, aparece citado en varios libros de historia de la literatura como Agripina Montes del Valle, autora de 2 libros, uno que se llama Poesías y otro que se llama Sacerdotisas. Ese error lo cometió una persona, pero viaja de libro en libro, lo cual da cuenta que la gente no ha ido a buscar el libro original, ¿sí? Entonces, eso diría yo como de cosas que pude observar. Hay de todo. Rosario Grillo de Salgado escribió ciencia ficción, por ejemplo, hay relatos de viajes. Hay una cosa muy importante, y es que las mujeres a comienzos de los años 20 se esperaba que escribieran poesía, y muchas a comienzos de los años 20 de estas son poetas. Pero aparece la prensa diaria aquí, los primeros diarios fueron de 1915, y a 1930, o sea, en un plazo de 15 años, aumenta, como ellas lo que publicaban era en prensa, la existencia de la prensa genera un boom de escritoras, ya no son 2 nombres, sino 10 en el curso de una década, y un boom de géneros. Entonces ya no es solo poesía, ya es poesía, cuento, cuadro de costumbres, ensayo, columna. Entonces, como que la mera existencia de un espacio donde las mujeres puedan publicar es como que atrajera a las abejitas, y cada una va haciendo algo distinto. Desde que haya el espacio va surgiendo la diversidad de nombres y de géneros. Eso me pareció como muy bonito poder verlo en la revisión de prensa. Sin periódicos no habría habido con seguridad la cantidad de nombres que podemos estar viendo.
Les quiero leer uno de como las autoras que me deslumbraron y es Dominga Palacios. Y romper a patadas este brutal silencio que hace un milenio me acorrala. Recuerdo alucinante, desvestido de cualquier atenuante. Hoy soy feroz como cualquiera que se columpia entre el amor y el desengaño. Voy a volver escoria mis ídolos de barro y a sentarme a llorar en sus pedazos. Para que nadie nunca salga de aquí a decir que las autoras eran malas. Claro, había malas, pero también había esto, ¿no? Dominga está por allá. Y les voy a leer este de Carmelina Soto. Se llama Pretéritas. Hacia atrás en los siglos, mis abuelas tranquilas, amables, amorosas, lejanas y señeras. Las pardas cabelleras al cuello recogidas, las pardas cabelleras. Mujeres que rindieron sus cabezas maduras, trigal aurimoreno cuando el otoño llega. Alguna va en mi sangre repitiendo su infancia rencorosa y callada como una niña ciega. ¿Y de dónde venían? Oh, montañas de Antioquia, por ellas abonadas para gusto del trigo. Por montañas de Antioquia, su oración y su canto, sus sombras capitales para siempre conmigo. Suaves niñas lejanas, hacia atrás mis abuelas. Sí, es tremenda. Y miren la prosa, pues hay dos poetas ahí. Esta es la prosa de Hugo Jaramillo Gaitán, que escribió un diario fugaz, que lo tenemos gracias a Adriana. Y ahorita nos contás cómo la hallaste y cómo fue todo esto, que fue magnífico. Entonces este es un diario, ella agarra un barco en Buenaventura hacia Europa y entonces hace un diario de su viaje en barco. Anoche dormí sobre el mar. Estaba tranquilo, se dijera que respiraba como un coloso cansado de luchar. La luna llena exhibió sus tejidos maravillosos hilvanados con sedas de argento. El barco se internaba en esas soledades donde el misterio tiene su lenguaje. Uno de mis compañeros de a bordo me dice cosas que parecen fantásticas. Su voz es reposada, ha comprendido demasiado la calidad de mi alma y sus cuidados para mí solamente los tuviera con su hijita menor. A mí todas me gustan mucho, pero Uva me parece muy atractiva por algo particular, y es que yo llegué a Uva porque yo hice un trabajo antes sobre Eudoro Galarza Osa, que fue un periodista asesinado acá en Manizales. Y yo estudié comunicación, vos estudiaste comunicación, de pronto en alguna clase a mí me dijeron que la primera periodista mujer en Colombia era Emilia Pardo Umaña, y como que eso es una cosa que se repite, de esas que se van repitiendo de generación en generación. Y Emilia Pardo Umaña llegó al Espectador en 1934, y bueno, sí. Cuando empiezo yo a ojear La Voz de Caldas, y dice que jefe de redacción, Hugo Jaramillo Gaitán, 1927, jefe de redacción. Entonces yo estoy en Manizales, Caldas, tan conservador, una señora jefe de redacción. Entonces yo sí dije, yo tengo que saber todo de ella. Y empecé a buscar y buscar y buscar, y ella publicaba, debe haber mucha cosa que ella publicó en La Voz de Caldas siendo jefe de redacción que no firmó, pero eso sí es imposible. Y ella ha escrito cuento, en fin, y se va para Europa. Ahí es cuando escribe Diario Fugaz, pero porque se va de monja. O sea, ella abandona todo este mundo para irse a internar de monja. Ella sale de civil, pero llega allá y se hace monja ya. Y el Diario Fugaz es un texto que ella escribe por entregas. O sea, yo estaba haciendo la revisión de La Voz de Caldas, eso no está digitalizado, eso está aquí en el 6º piso. Uno es ahí con tapabocas, póngase los guantes, el bicho, y encuentro un texto larguísimo y empiezo a leer, y resulta que a los 2 o 3 días de periódico, otro y otro y otro, y esto es una cosa que cuando ya logré, digamos, la transcripción, estos son más de 30.000 palabras. Una novela es menos de eso, o sea, es un texto muy largo, que ella fragmentaba porque lo publicaba en prensa. Es decir, el formato en el que publican les va definiendo también la estructura con la que escriben. Ella no puede escribir una sola chorrera porque pues 30 y pico mil palabras no caben en ningún periódico. Entonces lo que va haciendo es fragmentar las entregas día por día, y eso es lo que va publicando La Voz de Caldas, y es un diario bellísimo
porque pues es el viaje, pero es también como el viaje interior que ella está haciendo de esta cosa de ella se va a ir de monja, pero no quiere. O sea, es como un debate interno, pues en principio sí quiere, pero cuando uno lee, uno se da cuenta que está cero convencida de esa decisión que está tomando. Entonces, nada, eso es el diario fugaz. Pili, yo creo que se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera hacerte una pregunta personal, ya no de las escritoras, sino a Pilar la escritora. Y es, de todas estas mujeres que has leído, ¿has aprendido algo o te ha servido de algo para tu escritura, para tu obra? ¿Has identificado algo que creas que te, no sé, que te afecta en la obra? Yo creo que absolutamente, porque es que descubrí mi tradición literaria, ¿no? Como que uno dice, ay, ahorita que está este boom de mujeres escritoras, entonces, uy, es que están escribiendo sobre la maternidad. No, marica, estas señoras escribían de ese tema y no desde el lugar que pensamos y que hoy nos parece que es novedoso lo que están haciendo. Nosotras no estamos haciendo nada nuevo. Ahí está nuestra tradición para leerla, ¿no? Hay cuentos de Lisa Múgica, que además no fue mamá, pero hay un cuento que a mí me encanta, que es sobre una señora que está dando teta, pero le toca trabajar, es una secretaria, y entonces tiene las tetas así hinchadas, se le derrama la sangre, la leche, se tiene que meter al baño a exprimirse, y el jefe mientras tanto jódala y jódala y jódala y regáñela que porque, ay, ustedes están canzonas, ¿no? Que nos cuentan todos esos dramas que son nuestros, y que ahora nosotras los estamos escribiendo y salen a decir como, uy, es que miren, por fin las mujeres están escribiendo. No, por fin no, vienen haciéndolo desde, no la conquista, pero desde la colonia. ¿Y vos? Lo mismo diría. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho, yo escribo columnas de opinión, y me tomo muy en serio el tiempo que le dedico a la columna. Yo creo que una persona que escribe una columna de opinión, todo el tiempo está escribiendo, porque todo el tiempo estoy pensando de qué va a ser mi próxima columna. Y cuando ya defino el tema, estoy como pensando qué tendría que decir. Y como eso es ahora escribo cada 15 días. Entonces, de verdad, uno no tiene respiro, porque desde el momento en que la mandó, pues ya tiene que estar pensando de qué va a ser la próxima. Y para mí ha sido como una alegría encontrar que varias de ellas que escribieron novela, que escribieron cuento, poesía, también fueron columnistas. Yo siempre he sentido que la columna es como mi gimnasio. O sea, sí, es como donde todo el tiempo estoy entrenando posibilidades expresivas, de formas, de todo eso, y como que ahí saco músculo y para animarme a otras cosas también. Pero que además la columna en sí mismo es una obra, o sea, también es un producto valioso. Y me ha gustado mucho encontrar que eso que estoy diciendo no es nada nuevo y que eso fue también la vía de Agripina Restrepo de Norris, de Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, de Elena Benítez, o sea, de muchas de las que hay acá, que tuvieron una columna periódica y que eso después se les volvió, muchas. El libro consiste en la compilación de columnas, pero muchas también uno ve un tema del libro que había sido esbozado, insinuado en la columna. Eso a mí me ha parecido, digamos, para mi ejercicio personal, muy bonito. Pues sos mi columnista favorita, junto con Emilia Pardo Umaña. Bueno, no sé si abrimos a preguntas del público. Bueno, un aplauso para Pilar y Adriana. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a abrir un espacio pequeñito para unas 5 preguntas muy puntuales para que luego tengamos la posibilidad de tener que nos firmen algunos libros. Entonces vamos a ser muy puntuales, por favor. Muchísimas gracias por el espacio y por las historias. Yo tengo una pregunta y es,
parece mucho que este es un ejercicio individual, o sea, yo quisiera preguntar si ustedes también a través de la lectura de estas mujeres encontraron también que ellas de pronto compartieran en círculos, de pronto se supiera que se encontraban, hablaban, porque creo que lo más bonito también de el espacio de hoy es eso, es encontrar como ese ser colegial, digamos, en esa. Ellas fueron todas como un colectivo, ¿no? Y digamos, Colombia tiene una tradición de críticas literarias que yo creo que empieza, si no me equivoco, con Elisa Múgica, ¿no? Sigue con Elena Araujo. Elisa leyó y las estudió seriamente, ¿no? Ella estudió a la madre Francisca Josefa. Ella, en los trabajos de Elisa encontramos autoras que luego publicamos, que son desconocidas, como Elena Miraya, Zuleta, ¿no? Digamos. Luego hizo lo propio Elena Araujo, que estudió a las mujeres escritoras latinoamericanas, pero también a las colombianas. Estuvo la profesora Montserrat Ordóñez, a quien también le damos un trabajo súper juicioso. Viene Luz Mary Giraldo, Paloma Pérez con el trabajo que ha hecho en Antioquia también que son como ellas mismas se han dedicado a alumbrar hacia el camino desde el inicio y gracias a ellas pudimos hacer, Adriana y yo, los trabajos que estamos haciendo. Adriana es otra gran estudiosa de la cual la Biblioteca de Escritoras Colombianas bebió. Cuando ustedes lean la nota editorial que yo escribí, van a ver que a cada 5 párrafos cito a Paloma, cito a Luz Mary, cito a Adriana, cito a Elena Araujo, cito a Elisa Múgica, porque de verdad que hicieron un trabajo muy juicioso. Yo complementaría eso con 2 cosas. Yo creo que, por ejemplo, el trabajo que ha hecho acá Jorge Mario Ochoa con Blanca Izaza es excepcional porque uno lo que encuentra es que los trabajos de rescate de autoras los hacemos mujeres. O sea, es muy escaso hombres investigando mujeres. Es muy común mujeres investigando hombres, pero hombres investigando mujeres, eso no es tan común. Y con relación, como otra forma de ver eso, que pregunta sobre si fueron comunidad, pongo un ejemplo. Blanca Izaza asume una página literaria en La Patria en el 38 y sale cada semana. Y entra Blanca Izaza a dirigir esa página y entonces un día publica a María Itzman y a los 8 días publica a Agripina Restrepo de Norris y a los 15 días aparece, o sea, ellas mismas como que, entonces Agripina Restrepo de Norris tiene una revista que es Numen y ahí publican ellas. Maruja Vieira decía que la primera cosa que ella publicó, que salió publicada, fue en la revista Manizales que dirigía Blanca Izaza. Entonces siempre también como que los trabajos editoriales, ya no las mujeres escritoras, sino las mujeres editoras, bien sea como dueñas de revista o como editoras de secciones en periódicos, siempre le abren espacio a otras mujeres, así no tengan una relación, digamos, de amistad, buscan el espacio de publicación, o por lo menos para las mujeres ha sido más amable o más fácil, así hay una ruta también como que uno puede identificar. Vamos a publicar con la Universidad de Caldas en algún momento, no sé cuándo, estamos en preparación de un libro con los textos periodísticos de una selección de textos periodísticos de Maruja Vieira, y esa selección de textos periodísticos de Maruja Vieira muestra una cantidad de escritos de Maruja que son reseñas de autoras, una cantidad de mujeres que uno no conoce de todo el país y Venezuela y bueno, de todos lados. Ella comentaba, esa es otra forma, ¿cierto? Como las mujeres periodistas que reseñan a otras mujeres. Por ejemplo, Soledad Acosta de Samper, la primera revista de literatura de mujeres, las creó Soledad Acosta de Samper. Ella creó 5 revistas y ella impulsó la carrera de numerosas escritoras, muchas de las cuales conocimos a través de ellas y que están en la Biblioteca de Escritoras Colombianas a través de ellas. Hizo cosas como, esta es una de las primeras autoras costeñas, ¿no? Y, por su trabajo. Y luego tenemos trabajos, lo que decías de las periodistas, como por ejemplo, no sé, Margarita Vidal o Silvia Galvis, que se dedicaron, Anabel Torres, a entrevistar autoras y a darlas a conocer. Entonces yo creo que ha sido un trabajo juicioso, cuidadoso, de promoción y de estudio de las obras de las mujeres hechas por las mismas mujeres.
El trabajo académico más riguroso que se ha hecho en Caldas sobre escritoras es Narradoras del Gran Caldas, que es de 2 profesoras de la Universidad del Quindío, Zaida Camargo y, no me acuerdo el nombre, Martínez, y eso es un trabajo de la Universidad del Quindío de hace 20 y pico de años, 2 mujeres investigando narradoras del Gran Caldas. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Saludo a la doctora Adriana y a Pilar. Mi nombre es José Fernando. Yo quería aportarles algún datico sobre escritoras que pues yo nunca he visto publicado nada de ellas. Aquí existió una profesora en una escuela, en la Escuela de la Asunción, fue directora muchos años, y ella escribió un libro de cuentos, seguramente tendrá más obras que yo no conozco si no es el libro. Ella se llama Julia Rosa López de Grisales, y ella ganó con una serie de cuentos, ganó el premio de cuento ENCA. ¿De qué año es Esa ella? época. Pues no recuerdo en qué año, eso pudo estar en el año 69, 70. En la 69, biblioteca no las va a 70. encontrar porque nosotras, nuestra fecha de corte es 1950. Hicimos algunas como excepciones con autoras de poblaciones históricamente marginadas o de géneros literarios que surgieron más adelante. A ella la consideramos una escritora contemporánea, entonces no corresponde al trabajo de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Correcto, muchas gracias. A propósito de lo que hablaba la doctora Adriana de Rafael Pombo, ese libro sobre las sacerdotisas, nosotros estuvimos estudiando esta semana la obra de Rafael Pombo, y yo pregunté por ese libro, y los que estaban llevando la clase, o los que llevaban el ritmo de la historia, no me pudieron dar razón de esos libros. Es que no es un libro, sino el prólogo del libro Poesías de Agripina Montes del Valle. O sea, Pero- el libro se llama Poesías, usted Pero lo encuentra figura acá. como un libro de Rafael Pombo. No. El libro se llama Poesías de Agripina Montes del Valle. Correcto. Y el prólogo de ese libro, como decía ahora Pilar, era común que las mujeres, digamos, no era común, las que alcanzaban a publicar libro, que ya no era común, lo que era común es que si publica un libro, en todo caso que el libro se lo presente un varón, Sí, ¿cierto? correcto. En algunos casos un sacerdote, en algunos casos el marido, en algunos casos un escritor reconocido. El libro de Agripina Montes del Valle, que tiene 70 y pico de poemas, el prólogo lo escribió Rafael Pombo, y para que esta mujer pudiera publicar 70 poemas, Rafael Pombo tuvo que hacer un prólogo de 50 páginas. Entonces, y ese prólogo no se llama prólogo, se llama Las sacerdotisas. Entonces aparece ahí en ese libro. Bueno, muchas gracias. Listo, buenas noches. Con respecto al momento en el que pues, propusieron al inicio de la charla este ejercicio de pensar a lo largo de mis 12 años de formación educativa en el colegio qué autoras pues yo leí, terminó volviéndose un ejercicio reflexivo en el cual evidentemente me di cuenta de que en mi educación primaria, secundaria y bachillerato no había, pues, no tenía ninguna autora dentro de mi catálogo, por así decirlo. Entonces ahí es donde caí en cuenta que esa lógica, así como funciona aquí, funciona al otro lado de Colombia, que lo que sería Nariño. De esa manera, y siendo un docente en formación de lo que sería pues literatura y lengua, quisiera preguntarles específicamente desde su perspectiva, de qué manera y qué autoras ustedes propondrían y de qué manera poder introducir a lo que sería la literatura femenina clásica en Colombia, en lo que serían los colegios principalmente. Pues porque entiendo que es un nicho muy difícil de introducir, porque decir Jorge Isaac, o sea, listo, los clásicos, pero entonces, ¿cómo propondrían empezar a dar esa pelea? Bueno, nosotros en Gracias. 2022, cuando hicimos la gira de promoción de la primera parte de la biblioteca, dimos talleres dirigidos a profesores de colegios, de universidades, de talleres de programas de literatura o relacionados o de escritura creativa. Y dábamos talleres para cómo usar los libros de la biblioteca en el aula.
¿no? Entonces, pues fue un trabajo muy complejo que me queda difícil resumirlo aquí, pero sí quiero decir algo. Nosotros todos en el colegio leemos María de Jorge Isaacs, ¿verdad? Es una obra que leemos obligatoriamente. Yo creo que deberíamos leer obligatoriamente Una holandesa en América de Soledad Acosta de Samper, que es una novela escrita más o menos en la misma época de María y la pueden bajar gratis de la página de la Biblioteca Nacional de Colombia. Si ponen Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca de Escritoras Colombianas, ahí van a poder encontrar esa novela y bajarla gratis. También la pueden encontrar en las bibliotecas públicas. Y yo, adolescente, leyendo María, fue escrita Una holandesa en América por la misma época y además está... la historia transcurre en la misma época de María, entonces son unas novelas que conversan bastante, ¿no? Cuando yo era adolescente, Jorge Isaacs dice claramente, Efraín se enorgullece de que María es boba, de que María no lee, de que es inculta, ¿no? Él se enorgullece de que solo tiene un libro de oraciones y es lo único que lee. Y María pues no es rebelde, María no se cultiva, María es obediente y uno crece con la idea de que ese es el ideal de mujer en el colegio, ¿verdad? A mí me hubiera resultado tan maravilloso leer Una holandesa en América, que es una mujer que lee, es súper culta, la personaje tiene la misma edad de María cuando empieza la novela y no quiere casarse, sí quiere, hay un momento en que ya está como, tiene 27 años, es decir, ya la dejó el tren, y entonces viene una señora y le dice como, oye, es que ese señor me dijo pues que se quería casar con vos, y la pelada le dice, uy no, el señor es muy feo y viejo, yo no me quiero casar con él, y le dice, pero es que usted ya no puede exigir nada más, bueno, entonces me quedo en mi casa trabajando, ¿no? Dirige una hacienda. Y qué bueno hubiera sido para mí como adolescente saber que el ideal de mujer no era María. Yo hubiera dicho, no, María no, yo no soy como María, yo soy como la de Lucía, la protagonista de Una holandesa en América. Fuera de eso, en María, y yo no estoy diciendo que María sea mala, la novela, pero estoy hablando unos hechos de ese libro, ¿no? En ese libro nos pintan, no, Colombia es el paraíso, o sea, magnífico, divino, todos nos queremos y es un paraíso, es divino todo. En esa época, en esa época histórica estábamos en guerra cada 15 días, cambiábamos de presidente como cambiar de calzones, ¿verdad? Eso uno lo ve en Una holandesa en América. A mí me muestra el país en el que vivían esos personajes y tiene una mirada súper crítica sobre su época, ¿no? Tiene una visión súper política de esa época. Nosotros lo estábamos editando en la época del estallido social y hay unas escenas de las mujeres, los hombres están allá en la guerra y entonces las mujeres les toca salir a la calle después de una balacera que hubo terrible y hay charcos de sangre y yo decía, estamos igual ahorita que en la época de Soledad Acosta de Samper, ¿no? Entonces creo que si necesitas algo para que se lean, léete eso con los pelados. Yo quisiera complementar con con dos autoras de acá, y es para niños chiquitos, María Itzman, porque además tengo una dificultad para recomendarlas de acá y es que pues muy chévere, pero están en la hemeroteca, en el periódico tal, o sea, no están editadas. Entonces, de las que están editadas, googlea María Itzman, el conejo viajero, es un libro para niños. A mí no me gusta que María Itzman esté encasillada como una escritora infantil, porque lo que muestran los archivos de prensa es que ella escribió mucho más que cuentos para niños, escribió de todo. Lo que pasa es que el único libro que se publicó, además después de muerta, fue El conejo viajero, que es un libro de historias para niños, y entonces quedó como con ese rótulo. Pero ese libro son cuentos, no son cuentos largos, o sea, lo puedes trabajar como con niños más pequeños. Y la gente en general, no ustedes, sino la gente que no vino, dice que leer poesía es muy difícil. Yo no leo poesía porque yo de eso no entiendo, porque eso es para gente más inteligente. Y para que se le quite la bobada, Maruja Vieira.
esa poesía de Maruja Vieira es una poesía que usted, o sea, es que es la simpleza. De hecho, ella lo decía muchas veces, a mí me interesa que se entienda. Entre más me entiendan, más contenta quedo con el poema, es la absoluta claridad. Entonces, Maruja Vieira tiene una poesía, digamos que, claro, tiene varios niveles de lectura, varias capas de lectura, pero es una poesía que además nos habla de este territorio. Es muy bonito porque ya hay muchos poemas en los que uno como que identifica el paisaje o la añoranza por esta región, entonces puede ser una buena puerta de entrada para la poesía en general. Y ahora en la segunda entrega de la biblioteca tenemos un tomo, una antología que se llama Antología de Literatura Infantil y Juvenil, se llama Terrícolas, y ese también es tiene textos de cuentos, de poesía, artículos, que puede ser muy chévere. Tiene además literatura gráfica también, entonces está muy chévere también como para niños más pequeños. Y para los que vinieron acá buscando discurso feminista y las mujeres, y ¿no? Leamos mujeres, Dimensión de la Angustia de Fabiola Aguirre. O sea, ese libro sí me parece que ¿por qué no estamos leyendo todos eso? Todos y todas. Bueno, yo en parte tenía una pregunta similar a la que acaban de hacer, pero también tengo otras cuestiones. Precisamente yo soy profe de literatura y hoy estábamos leyendo Los abismos de Pilar Quintana y estábamos hablando acerca de la composición y de los temas de la obra, y algo que me parece interesante es pensar en cómo nos aproximamos a estas escritoras que están sumamente distantes a nosotros en el tiempo, mucho más a nuestros estudiantes, que probablemente los temas y lo que hablan de pronto no genere tanta conexión en muchachos que, bueno, un teléfono de casa no lo conocieron, por ejemplo, una cosa muy cercana, pero que para ellos es completamente distante. ¿Cómo aproximarnos a eso? Y ¿por qué vale la pena leerlas? Porque creo que hay algo muy interesante en el discurso de ustedes, y es que están hablando precisamente de no solamente las recuperamos porque son escritoras, mujeres y no se leyeron, sino porque en ellas hay muchas cosas más que hace y que vale la pena y que las llevan a otro campo, y creo que eso también es interesante porque uno de los discursos que uno escucha muy frecuentemente cuando es profe mujer y pone a leer escritoras es que solamente porque es mujer se va a leer, y como si eso fuera, digámoslo, algo en sí mismo negativo, pero también como si eso fuera el único criterio de por qué leer escritoras mujeres, porque pues, Pilar ahora lo decía, ¿no? ¿De qué escriben? Es que escriben de cosas de mujeres, y he escuchado amigos, profesores de literatura que dicen es que yo no me conecto porque escriben de cosas muy femeninas, y eso no es lo mío. Y entonces yo ahí siempre me pregunto ¿cómo las están leyendo? ¿A quién están leyendo? Porque no ven lo mismo que nosotras podemos ver, esa universalidad de temas, sino que lo descartan. Entonces quisiera como ampliar un poco, sobre todo porque aquí hay muchos estudiantes, para poder tener esa visión. Yo creo que lo que estás preguntando es cómo combatir la misoginia, y esa es, juepucha, eso es muy difícil para una profesora, eso es desde la casa, ¿sí me entendés? Y eso, lo que estás ahí diciendo es como, no sé, la nota editorial que escribí para la segunda entrega, se trata de eso, de miren cómo hemos leído a las mujeres y las hemos leído de una manera muy misógina, ¿no? Separando su literatura de la literatura que hacen los hombres, leyéndola como, mira que hay una cosa, en la primera entrega tenemos como unas poetas que son más o menos de la misma generación, donde está Maruja Vieira o Meira Delmar, ¿verdad? Y ellas circularon en su momento y fueron reconocidas. Nosotros, el objetivo de la biblioteca no era hacer un hallazgo de escritoras que no hubieran circulado, pero ¿se acuerdan que les dije que teníamos la lista A, la lista B y la lista C? Pues resulta que la de la lista A no la pudimos tener, la de la lista B tampoco, la de la lista C tampoco, y la editora de poesía, que se llama Camila Charri Noriega, me dijo: Pili,
tengo una autora que nadie la nombró, nadie del comité editorial, porque es que no es conocida, pero te voy a mandar 5 poemas. Me mandó los 5 poemas y yo dije, la tenemos que poner ya. ¿Y cómo justificamos que la metimos? Pues por su calidad literaria y que vengan a ver a alguien acá y yo pues me toca pelearme porque no metí a las de la lista A, B y C, no pude negociar los derechos, literalmente, ¿verdad? Entonces metimos a una absoluta desconocida por todos los profesores. ¿Y por qué? Emilia Yarza. ¿Y por qué es una desconocida? Porque Emilia en su momento no escribía de florecitas, ni de pajaritos, ni del amor, ni del tema que se consideraba femenino, sino que decía, yo voy a hablar de las mujeres que abortan, de las callosas, las feas, las que no tienen hijos, las que paren, las de caderas anchas como yo, ¿no? Era comunista, era una poeta revolucionaria, era una poeta que se salía del lugar común, ¿verdad? Vendéselas así. ¿No? ¿No quieren leer a las que escriben de pajaritos? Te pongo esta, ella te va a hablar de las mujeres que se inyectan, de las putas, ¿no? Emilia Ayarza, con Z, sí, y es una poeta extraordinaria. Claro, entonces sí, yo creo que toca, sí, como encontrar a nuestras Andrés Caicedo que conecten más con los jóvenes, y las hay. Elisa Mújica tiene un libro que pueden bajar gratis de la Biblioteca Nacional de Colombia que se llama Ángela y el Diablo, que a mí me parece que es un libro que le va a gustar pues a la gente que le gusta leer, ¿no? Tiene historias, por ejemplo, de niñas en el colegio, que tiene un cuento que sería como hoy un señor haciéndole grooming a una niña en Instagram, solo que pues no era en Instagram, sino en el parque, ¿verdad? Tenemos cosas así entonces hay que leerlas y buscar. Yo te invito a leer esta nota editorial que la puedes bajar gratis de la página de la Biblioteca Nacional de Colombia y ahí conoces los temas que le pueden interesar a tus alumnos. Te quiero contar una anécdota. Cuando hicimos las charlas de cada una de las escritoras, aquí vinieron unas niñas de 4º, 5º de primaria de un colegio de Manizales. Cuando venían, la dinámica era que la charla, digamos, era sobre, no sé, Claudina Múnera, entonces había alguien que había preparado a Claudina Múnera, de aquí, pues, de la región, y conversaba conmigo. Y cuando esos invitados venían, esas niñas decían, no, pero, o sea, yo como que me preparé para otro público, y claro, había gente adulta y todo, pero las niñas… Y cuando hablamos de María Martínez de Nícer, la que mencionamos, pues que se hizo, que se enroló en el ejército en la Guerra de los Supremos, entonces ella cuenta en ese diario que ella se cortó el pelo y se vistió de soldado porque tenía que irse para que liberara el ejército enemigo a su marido. Y entonces cuando decimos que se cortó, se vistió, las niñas, Mulán. Fue una reacción, claro, entonces, mira que estoy hablando de un texto de 1843, Mulán. Creo que escrito también, como en 1816, se publicó en Claro, uno tiene que empezar como a encontrar también como mediador puntos con el presente y seguramente van a aparecer historias que conecten. Gracias. Vamos con las 2 últimas preguntas. Una cuña. Los libros que ven aquí son libros de la colección de la biblioteca, entonces pueden asociarse y prestarlos quienes no estén asociados, y quienes sí, pues acá pueden venir y prestarlos esta semana. Por allá hay, arriba hay una mano a hacer tiempos. Él está hace rato. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarles, bueno, más que todo pregunta es como qué consejo le darían como justamente a esas escritoras jóvenes que temen como pues nombrarse escritoras, que de algún modo tienen como esos tintes por ahí o rasgos de escritos o bueno, en este caso poemas, pero como que ese miedo como a nombrarse y a darse como de pronto justamente ese papel o ese lugar que de algún modo les corresponde pues en este nicho. Entonces sí, ese es como qué consejo le darían. Mira que uno
a veces tiene una idea de la literatura y es que tiene que ser inteligente, elegante, una cosa por allá como lo que uno ha leído, no sé, que escribían, claro, unos señores de 1800, entonces tienen un lenguaje que en su época era contemporáneo, pero ahora nos suena engolado y inteligente y raro. Como desprenderse un poco de eso, leerlos sí, porque es nuestra tradición y son buenísimos, pero también leer a los autores y autoras contemporáneas que usan el lenguaje propio, y fuera de eso, desprenderse de la misoginia interiorizada que tenemos todas, y es que nos han dicho que los temas y los intereses y lo que a mí me importa no tiene alto vuelo literario, no es materia para hacer literatura. Mentira, todo es materia para hacer literatura. Entonces, no tenerle miedo a nuestros propios temas y nada, pues desprenderse de la autocensura y escribir. Tu pregunta me hace recordar otra cosa, ahora que me preguntabas que aprendí de ellas. Cuando uno se gradúa de comunicación, le dan un diploma en la universidad, dice comunicador, y entonces ya me llamo comunicadora. Para los escritores no hay diploma, y entonces la comunidad ha reemplazado el diploma por la publicación de un libro. Entonces te llamas escritora si tienes libro, y si no tienes libro, pues escribes, haces cosas, ¿cierto? Y con ellas, digamos, es muy notorio que no necesariamente el libro te hace escritora. Hay muchas escritoras sin libro. Hay muchas escritoras sin libro que publican disperso en periódicos y revistas. Entonces, eso, pensar en eso. ¿Qué estás esperando? O sea, ¿qué es lo que simbólicamente esperas para poderte llamar escritora? El libro, el premio, ¿cierto? Creo que es como algo también, digamos, con ellas he visto que se llamaban escritoras así no hubiera libro. Gracias. Buenas noches, yo agradezco enormemente el compartir este espacio, y yo sí tengo como una pregunta tanto para la investigación que se ha hecho desde la Biblioteca Nacional como para la investigación que se ha hecho de mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas, y es reconociendo esta deuda histórica y este sesgo que se tuvo desde la escritura en femenino, teniendo que llegar a este punto ahora de desempolvar y buscar, investigar qué mujeres escribieron, si dentro de esas investigaciones tan importantes que se han hecho, han encontrado esos rasgos de mujeres negras, afrocolombianas, y que hayan también dejado esos textos plasmados, y que hoy en día esos textos también nos puedan enriquecer desde las vivencias de ellas y desde lo que ellas en su momento pudieron haber dicho, o si definitivamente hay un sesgo de que no haya un texto que nos pueda hablar de esta negrura, de esta afrocolombianidad y de esta mujer negra que también pudo haber aportado mucho a esta literatura. Bueno, la primera parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas incluye a Teresa Martínez de Varela, ¿no? Que es la primera gran intelectual afrocolombiana de la que tenemos noticia, y es una intelectual súper completa, además su historia es maravillosa, ¿verdad? Como se educó, fue muy autodidacta, y publicamos Mi Cristo Negro, que es la historia de Manuel Saturio Valencia, que fue uno de los primeros abogados afrocolombianos y uno de los primeros líderes afrocolombianos, y fue el último fusilado legalmente en Colombia, ¿no? El último persona condenada a muerte y ejecutado por el Estado colombiano. Y es una historia muy actual, porque en un país donde se matan líderes sociales todas las semanas y no sabemos quién, acá sabemos sí quién mató a uno de los primeros líderes sociales, y fue el Estado, ¿no? Es un esfuerzo de Teresa por reivindicar su nombre. En esta segunda parte tenemos también textos de ella, porque ella fue una intelectual muy importante que además, ella nació en 1913, pero era una señora feminista, verdaderamente feminista, y además esclarecida sobre el problema de la negritud. Entonces tenemos un discurso en que ella celebra
el primer aniversario de que le habían otorgado el voto a la mujer en Colombia, y otro sobre la problemática de los negros en la política en Colombia. Lo recomiendo mucho. Tenemos la siguiente intelectual, Teresa, Teresa para que no se Martínez les de Varela. olvide, es la mamá de Jairo Varela, Grupo Nietzsche. Ajá. Para que la ubiquen. No, Jairo Varela es el hijo de Teresa Martínez de Varela. Todo el mundo dice como, la mamá de… No, mi amor, él es, sí. Bueno, la segunda intelectual afrocolombiana de la que tenemos noticia es de 1931, se llama Luz Colombia Sarkanchenko, de Ismina. Es una poeta también extraordinaria, rarísima, singular, rarísima en el buen sentido, ¿no? Tenemos también además autoras raizales, la primera gran autora raizal, que es Miss Hazel Robinson Abrahams, ¿no? Ella empezó escribiendo columnas en El Espectador, y cuando se casó el marido le dijo, ¿usted cree que puede seguir escribiendo? Usted es una mujer casada. Entonces ella dejó de escribir, y cuando el marido ya estaba como a punto de morirse, escribió su primera novela, ¿verdad? Tenemos publicado de ella en la primera entrega, se llama Seila Hoy, Vela a la Vista, una novela que transcurre en Providencia, y se trata de una monja de Manizales que se va a Providencia y se enamora de un providenciano. Y hay una escena maravillosa donde se quita el velo y se tira al mar y dice, yo me voy con mi marido, o sea, yo ya, perdón, Dios, te quiero y todo, pero no, es una novela absolutamente maravillosa. La literatura de las islas es una literatura muy singular porque las pioneras son mujeres, no hay pioneros hombres sino mujeres, y tenemos como el primer trabajo como considerado literatura es una carta de la mamá de Miss Hazel, que renunció por motivos políticos al Partido Liberal porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Entonces la tenemos a ella, y tenemos a Miss Chiqui, que es Cecilia Francis Hall, el himno de San Andrés lo escribió ella, y ella también escribió unos trabajos periodísticos sobre la vida en la isla. Entonces esas son algunas de nuestras escritoras afrocolombianas más clásicas, y también tenemos a Lucrecia Panchano y son 97 autoras, entonces se me escapan, Lucrecia Panchano y, no, pero es que aquí no tengo, bueno, tenemos a María Teresa Ramírez Nieva, que es de Corinto, Cauca, y Lucrecia Panchano, que es de Guapi, ¿no? Entonces ahí están ellas, de pronto se me está escapando algún nombre, pero esas son nuestras escritoras, poetas e intelectuales afrocolombianas. También tenemos un corpus de autoras indígenas. En el proyecto local no hay mujeres afro, no hay mujeres indígenas, y la razón es la búsqueda, digamos que inicialmente hice, que es de la tesis, es en los periódicos de Manizales, en los diarios que circulaban en Manizales entre 1915 y 1939, que son Renacimiento, La Voz de Caldas y La Patria. Y en esos años, hasta el 39, no hubo mujeres afro de esta región, ni hubo mujeres indígenas de esta región que publicaran textos. Es posible que si se extiende la búsqueda, que eso es, digamos, una etapa de investigación que en algún momento me gustaría conseguir el patrocinador para hacerla, que es ir a los archivos de prensa de los municipios, ¿sí? Hay municipios que tienen archivos de prensa muy robustos, pues es posible que aparezcan algunas, pero no las hay. Y eso es digamos, es una conclusión de lo que nuestra prensa refleja, nuestra prensa de hace un siglo y la de hoy, porque si fuéramos a buscar en la prensa diaria de Manizales de hoy, tampoco hay. Gracias, vamos. La primera autora indígena
que publicamos en la Biblioteca de Escritoras Colombianas, y yo creo que es la primera autora mujer indígena, es nacida en 1947, si no estoy mal, o en los años 40. Entonces, digamos que tenemos poblaciones que accedieron mucho después a la educación y a la literatura, a ser escritoras. Se llama Berichá. Por aquí con la última. Le pusieron el nombre de Esperanza Agua Blanca, pero ese era el nombre que le dieron los misioneros que la criaron, y siempre firmaba así porque le exigían firmar eso, pero ella se llama Berichá en su nombre indígena, de la etnia Uba. En Narradoras de Caldas, el libro que les conté de la Universidad del Quindío, las profesoras referencian a Soraya Juncal, que es una escritora de Belalcázar, hablando pues de como de referencias indígenas, aunque ella no es indígena, pero digamos que su literatura sí habla de una cosmogonía de los Embera de la zona occidental del departamento. Es la única huella de literatura que se pueda emparentar con lo indígena que habría pues hasta ahora, pero ella yo no la trabajo porque es mucho más contemporánea frente al tiempo que estaba investigando. Gracias, vamos con la última pregunta. Gracias por atenderme. He conformado hace algunos meses un grupo de lectura entre jóvenes, mujeres y hombres campesinos. Y en las reuniones de lectura me he encontrado con un sinnúmero de preguntas y preocupaciones de estas niñas y niños o jóvenes con respecto a escritores y escritoras. Traigo 3 nada más para no alargar. Policarpa Salabarrieta, que no fue ningún blancaje, no fue blanca. María Cano, tampoco fue una mujer blanca. ¿Tampoco qué? Fue una mujer blanca, hablando de las negritudes, los negros, los mestizos en la literatura. Y la escritora pereirana que escribió la obra, la novela Sentada en la pájara pinta, una mujer demasiadamente importante que se tuvo que exiliar por la persecución que se hizo en su momento por su escritura de contenido muy polémico y muy crítico. Quisiera escuchar de ustedes, tan informadas, algunas recomendaciones sobre estas 3 escritoras, no del blancaje, y que me servirían para aportarle a las niñas o a las jóvenes y jóvenes campesinas de alguna región de Caldas. Ellas todas son blancas, mestizas, como nosotros, que somos blancos, somos mestizos pero con privilegio de blanco. Nadie nunca a nosotros nos ha discriminado en Colombia por nuestro color de piel. De pronto si vamos a Europa o a Estados Unidos sí somos racializados, pero en nuestro país no, y ellas aplican como blancas. Policarpa no fue una escritora. Policarpa, antes de morir, la noche en que la pusieron en capilla, ella estaba furiosa y les gritaba a los soldados y los insultaba, y Tomás Cipriano de Mosquera, que entonces era un peladito de 23 años, le tocó cuidarla toda la noche, y él la oyó y luego escribió en sus memorias lo que ella había dicho. Esas son las palabras que conocemos de Policarpa, las escribió Tomás Cipriano de Mosquera. María escribió algunos artículos, pero no fue una autora súper prolífica, ¿no? Fue una mujer revolucionaria que luchó por los derechos de los trabajadores. ¿Y quién era la otra? De Policarpa, si le interesa Policarpa, Agripina Montes del Valle tiene un poema bellísimo de Policarpa Salabarrieta, muy largo, que es un poema narrativo en el que cuenta el fusilamiento. Cuenta como desde el momento en que la van a sacar hasta que la matan. María Cano publicó algunos, incluso poesía, pero muy poquito. Aquí en La Voz de Caldas hay unos textos de ella. ¿Y la otra era quién? Era Alba Lucía, ya le cuento Alba Lucía. Y María Cano está publicada en la segunda entrega de la biblioteca. Paloma también ha publicado a María Cano. Yo creo que los mejores textos de María los publicó Paloma.
¿no? Entonces puede hablar ahorita con Paloma de María Cano. Alba Lucía, ya hablamos de Alba Lucía, y las palabras de Policarpa también las va a encontrar en la segunda entrega, con la aclaración de que las escribió Tomás Cipriano de memoria. Y Alba Lucía, yo conozco a Alba Lucía y he conversado con ella y la publicamos su novela 2 veces Alicia en la primera entrega de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Alba Lucía, yo tengo entendido que ella no se tuvo que exiliar, ella se fue de viajera, triple hippie que siempre ha sido, a viajar por Europa y allá escribió su obra, ¿no? Allá sufrió un accidente muy duro que casi la mata, pero ella siguió escribiendo, pero sí fue una autora bastante atrevida, digamos, y revolucionaria, pero no tuvo que exiliarse por eso. Y no está incluida acá porque es mucho más chiquita que todas ellas. Alba Lucía es del 39, creo, 39 o 40. Estas autoras todas son hasta los años 20 del siglo XX. Y además Alba Lucía circula, toda la obra de Alba Lucía ha sido de hecho, ampliamente reeditada. La acaba de editar Ediciones B toda completa. Un aplauso, por favor, para